Muy buenas noches, estamos muy contentos de estar con ustedes nuevamente en un webinar de ciencias bíblicas. Estamos ya en esta aventura desde hace 4 años. Empezamos con la pandemia y no hemos parado, ¿no? Y ya estamos finalizando prácticamente el año 2024. Y cada semana nos hemos esforzado por traerle los mejores expositores, especialistas en sus campos, para que ustedes puedan profundizar en el conocimiento de la Biblia. Como sociedad bíblica, nuestra misión es poner la palabra de Dios en las manos de las personas y también queremos poner la palabra de Dios en el corazón de las personas. Es por eso que nos hemos unido varias sociedades bíblicas para tener estos webinars. Y como cada semana tenemos 40 minutos de exposición, luego tenemos un espacio para preguntas y finalmente presentamos el webinar de la siguiente semana. Y siempre les pedimos para que en el chat aquellas personas que se conectan por primera vez, que puedan colocar su país, porque hacemos un sorteo de recursos bíblicos, ¿no? Ya imagínense, son 4 años ya cuántos recursos bíblicos hemos entregado, ¿no? Ya cientos de recursos bíblicos, ¿no? Y también tenemos a nuestro colega biblista, profesor, doctor Abraham Márquez. Ahí, Abraham, para que puedas levantar tu mano. Ya iba a decir obispo, pero no, no, no. Ahí ya, todavía, próximamente ya. Nuestro querido colega Abraham Márquez, para que puedan hacerle las preguntas que tengan para tener ese tiempo de discusión al final con el expositor. Y también tenemos una lectura de un versículo bíblico y hacemos esta lectura en dos versiones, en la Reina Valera 1960 y la Reina Valera contemporánea. ¿Para qué? Para que aquellos que todavía no conozcan la Reina Valera contemporánea, la conozcan. Entonces tenemos la Reina Valera 1960, la Biblia con la que muchos de nosotros hicimos profesión de fe, nos hemos aprendido versículos de memoria y ahora tenemos la Reina Valera contemporánea en el lenguaje de hoy, en un lenguaje latinoamericano más cercano a nosotros y para que las nuevas generaciones puedan entender y comprender mejor el mensaje de la palabra. Y en este pasaje de Deuteronomio, capítulo 5, versículo 16, dice, honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Y en la Reina Valera contemporánea dice, honrarás a tu padre y a tu madre, como yo, el Señor tu Dios, te lo he ordenado, para que tu vida se alargue y te vaya bien en la tierra que yo, el Señor tu Dios, te doy, ¿no? Entonces, no solamente se reemplazan palabras, también se ha modificado la sintaxis para que sea más entendible y más como nosotros hablamos en Latinoamérica. Y vamos ahora a orar encomendando este tiempo al Señor en oración. Amantísimo Padre Celestial, Señor nuestro, te agradecemos porque tu misericordia permanece para siempre, tu reino permanece para siempre y tu palabra permanece para siempre. Señor, te pedimos para que tu palabra nos guíe, tu palabra nos anime, Señor, tu palabra nos fortalezca y Señor, para que tu palabra transforme y cambie vidas. Te agradecemos por el ministerio de las Sociedades Bíblicas Unidas, por el Ministerio de Traducción, el Ministerio de Publicaciones, el Ministerio de Distribución y el Ministerio de Interacción con la Biblia. Te pedimos por el expositor de esta noche, por el profesor Richard Serrano, te agradecemos por su vida, te agradecemos por su ministerio y por su deseo de compartir lo que ha aprendido durante su vida para con nosotros. Te encomendamos este tiempo y oramos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, ya les voy a presentar al expositor
de esta noche, pero no sin antes comentarle, estábamos hablando en la antesala de este webinar con el profesor Richard Serrano y le comentaba que dentro de las Sociedades Bíblicas Unidas, en la última Asamblea Mundial de Egmont, en Países Bajos, que tuvimos el año pasado, además de las líneas del ciclo de vida de la Biblia, se incorporó el cuidado de la creación como una de las áreas de acción o uno de los enfoques de trabajo de las Sociedades Bíblicas Unidas, ¿no? Y uno se sorprende porque no es parte de las tareas regulares de las Sociedades Bíblicas Unidas, pero es una situación tan preocupante que estamos atravesando que como organización, que estamos en 200 países del mundo, lo hemos tomado también como línea de acción. Así que nos da mucho gusto de tener un especialista, teólogo con nosotros y que trabaja en ese campo, en una organización tan importante, compartiendo con nosotros en esta noche. Y bueno, voy a presentarles al profesor Richard Serrano. Él es pastor bautista, también es educador, él es teólogo, es de nacionalidad venezolana, es director de teología de la Unión Bautista Latinoamericana, es asesor de teología y alianzas estratégicas de la organización TIR Funds, de la Organización Internacional TIR Funds, predica y enseña en varios espacios del continente. Yo he tenido la oportunidad de encontrarlo en alguno de estos encuentros internacionales como expositor, ¿no? Integra las juntas de la Asociación de Educación Teológica Hispana y Casa Bautista de Publicaciones. Es doctor en Filosofía de Educación Teológica, CETECA. Desde el año 2022 vive con su familia en Medellín, Colombia, y además de todo, también es músico. Así que me da mucho gusto presentarles a ustedes al profesor Richard Serrano. Es su tiempo, profesor Richard. Muchas gracias, Pablo. Gracias también, Abraham. Y gracias, Ronald, por juntarse y mantener viva esta llama encendida después de la pandemia. Una llama que es como una hoguera alrededor de la cual centenares de personas, y me cuento, nos hemos juntado muchas veces en torno a la palabra de Dios para meditar la palabra del Señor y bajar su sentido a temas candentes de nuestro tiempo. Tengo una presentación que he preparado y es lo que quiero hacer en este momento, si me permiten unos segundos. Hoy el tema que nos ocupa se lee así: crisis medioambiental. Y vamos a tratar de derivar hoy algunas pistas bíblicas y misionales para la iglesia, para nuestros ministerios cristianos. Qué grato escuchar que Sociedades Bíblicas Unidas en el mundo ha tomado como un eje que atraviesa su ministerio el tema de la creación de nuestro Señor. Yo quisiera comenzar esta noche haciendo dos alusiones. La primera tiene que ver con una historia cuando yo era un niño o preadolescente, y la segunda con un texto que es favorito. Cuando era un niño recuerdo que fui a una escuela dominical y la maestra estaba hablando precisamente de la creación del Señor. Y lo presentó de una manera que me causó mucha impresión. Yo tendría quizás 13 o 14 años y la maestra dijo que este lugar que habitamos es como una casa prestada. ¿Cómo se sentiría usted?, preguntaba. Si le prestan una casa, si se la dan al cuido y al cabo del tiempo usted la regresa maltrecha, dañada, sucia, toda rota. Es una cosa desagradable. Y luego preguntó, ¿cómo creen que se siente Dios con la manera en que hemos estado tratando el mundo que Él creó y en el cual nos puso para cuidarlo, por cierto? Saben, de eso han pasado décadas. Pero ustedes se sorprenderán que en 1800 tanto se acuña el tema ecología como una subdivisión de la biología. En 1972, algunos creen que se acuña el término sostenible o sostenibilidad ambiental.
para tratar de cuestionar un poco el modelo que se estaba implementando de producción en el mundo por los daños que le estaba causando a la creación. Desde esa vez que yo estuve en esa escuela dominical, que esa maestra me compartió eso, yo sentí como que una vergüenza y era un niño. Y entonces a partir de allí, yo quiero que sepan, tenía 13 o 14 años, más nunca lancé un desperdicio a un espacio verde, a un espacio público natural. Yo sentí como que el dueño me estaba mirando y me estaba diciendo, no, no te puse para eso. Así que fue un contacto con el texto bíblico, fue una experiencia en una comunidad de fe, pero fue también una manera de conectar una enseñanza bíblica con una actitud y con un compromiso de vida. Y desde entonces he abrazado esta situación de verme como un mayordomo del Señor y como un corresponsable por cuidar o buscar el bienestar de todas las criaturas del Señor. La otra alusión que yo quisiera hacer en esta ocasión es con relación a este pasaje bíblico, que es uno de mis favoritos, el Salmo 19:1. Ustedes saben que acá nosotros tenemos, por decirlo, dos líneas o dos estrofas o dos versos más bien que completan lo que hemos nosotros conocido clásicamente, que es la estructura de la poética bíblica. Básicamente en este caso, de una manera sumativa o copulativa, lo que se dice en la primera línea se vuelve a repetir para acentuar algo. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es un paralelismo hebreo. Es decir, el autor no tiene la idea de comunicar necesariamente dos cosas distintas, sino que en cada parte dice de manera diferente, sí, lo mismo para subrayar, para destacar algo. Los cielos y el firmamento es lo mismo, pero aquí la gloria de Dios se relaciona con la obra de Él y está hablando en términos de un proceso de comunicación. Los cielos cuentan, la gloria anuncia. Pero últimamente con esto que está pasando en el planeta, yo he querido mirar este pasaje y ponerle signos de interrogación al comienzo. Y me ha llevado a pensar, ¿cuentan eso los cielos hoy? ¿Anuncia esto? Es decir, la obra de Dios, el firmamento. A mí me parece que lo que están contando los cielos y lo que está anunciando el firmamento, los mares, la tierra y todo lo creado, es una vergüenza. Los cielos están gimiendo, la creación está gimiendo por el maltrato que los seres humanos que fueron puestos al cuido están dándole al planeta. Así que volveré a este texto al final, pero les quería contar esa experiencia que tuve de niño y les quería contar que este pasaje siempre me ha inspirado y que recientemente, viendo el problema que estamos pasando a nivel global con la creación, con el medio ambiente, con la naturaleza, yo le he puesto signos de interrogación a este Salmo 19:1. Se leería así: los cielos cuentan la gloria de Dios hoy y el firmamento anuncia la obra de sus manos, o está anunciando el firmamento y los cielos la obra de maldad y de injusticia que los mayordomos estamos haciendo de la creación del Señor. Yo quiero hacerles esta propuesta o abordaje de mi tema. Es una suerte de metodología. Yo sé que aquí hay pastores, hay líderes que están en las iglesias, hermanos y hermanas que están al frente de comunidades y que están desarrollando ministerios. Esto les recomiendo, pueden aplicarlo a cualquier abordaje de tema. Pueden usarlo incluso para la consejería cristiana, me parece. Es lo que he estado recomendando. Puede ser incluso una metodología bien sencilla de preparar un sermón, de abordar cualquier tema que uno vaya a abordar, ético, doctrinal. Les recomiendo que hagamos esto en esta noche. Vamos a dejarnos interpelar por la realidad de lo que está ocurriendo en parte, que es como llover sobre mojado, pero a veces la realidad es tan evidente y lo que sorprende es que parece que no fuera suficiente para crear otra conciencia y para despertar otros compromisos de los seres humanos en general y de los cristianos de las iglesias con relación a lo que está pasando con el planeta. Entonces, lo primero es dejarnos interpelar por la realidad. Lo segundo es ir a la palabra de Dios y en diálogo con otras fuentes, con otras disciplinas, con otros, digamos, ciencias, nosotros podamos buscar dos cosas: significado y orientación.
Significado para encontrarle un poco de sentido a todo este desorden, a esta lógica y a esta locura que nosotros estamos viviendo. Es decir, es ir a la palabra con un fin hermenéutico, es buscando sentido, Señor, ¿por qué está pasando esto? ¿Cómo llegamos hasta acá? Y luego buscando orientación. Y cuando yo digo orientación, estoy sugiriendo no solo quedarnos con un sentido, sino quedarnos con la vitalidad de la palabra que nos mueva a la acción. Entonces, fíjese, comenzamos con la realidad. Yo le recomiendo esto para la consejería, para la predicación, para la enseñanza y en mi caso para el abordaje del tema en esta noche. Dejémonos interpelar por lo que está ocurriendo con relación al medio ambiente y la gran crisis que estamos confrontando. Una crisis inusitada. Segundo, vamos a ir a la palabra de Dios en busca de sentido y significado. Y tercero, vamos a tratar de volver a la realidad, pero ahora con sentido y compromiso renovados, es decir, con un sentido de acción y de misión. Siendo así, comencemos pues un poco a dejarnos interpelar por la realidad. Estamos viviendo un tiempo que todo comienza con un desequilibrio. Dios, que creó un mundo armonioso, como vamos a ver luego en la palabra, donde estableció leyes para la armonía, para una relación justa y de bienestar, nosotros vemos ahora que los seres humanos han traído un descontrol. Es decir, han desafiado las leyes divinas, han desafiado las normas que rigen la creación del Señor y no han puesto límite ninguno, falta de control. Esto ha resultado en lo que yo estoy hablando aquí, en un desquicio, una falta de razón, una sin razón. El cambio climático está teniendo un fuerte impacto global y regional. Nosotros lo sabemos. Para 2040 se espera que la temperatura media sea aproximadamente 1 grado centígrado más alta de lo registrado en este periodo. 1985-2014. Y esto tiene consecuencias varias. De hecho, yo no sé si ustedes lo sabían, pero ya no se está hablando de calentamiento global. El término técnico ahorita es ebullición global, porque ya hemos pasado un nivel de simplemente un calentamiento. No logramos superar una meta que nos estableció una organización global, tomar medidas los gobiernos, tomar medidas en las casas, en los templos y todo para disminuir, aunque fuera 1,5 grados, y no lo conseguimos. Nos vamos a quedar con 1 grado por encima a lo que veníamos nosotros teniendo. Y eso no es una cuestión accesoria, eso tiene consecuencias en la calidad de vida de las personas. Ya lo vamos a ver, porque eso va a afectar la economía, va a afectar las siembras, bien sea por ausencia de agua o por exceso de lluvia, por la sequía, por las quemas. Eso va a afectar la calidad de vida de las personas porque no va a haber el acceso al vital líquido y va a afectar la vida de las personas porque va a tener otras consecuencias. De ahí se desprende movilización humana, personas que están desplazándose internamente porque el cambio que está ocurriendo en la creación no les permite tener condiciones de vida favorables. Y otros elementos más sociales, económicos, culturales, en fin. El llamado fenómeno del Niño, como saben, con un aumento de sus precipitaciones, beneficia por un lado a algunos países que no solían recibir lluvia y están recibiendo un poco más, pero perjudica por el otro lado con sequías y quemas, porque los fenómenos meteorológicos extremos están causando esta polarización, esta polaridad, estos extremos que con unas consecuencias que nosotros estamos viendo. Quiero, así como acuñé, que ahora no se dice calentamiento global, sino ebullición global, también llamar la atención a la corrección con relación a un término que solemos utilizar cuando hablamos nosotros de desastres naturales. Los desastres no son naturales. Y los desastres no son naturales ni son por la naturaleza. El desastre es la suma de ciertas condiciones y la falta de una respuesta adecuada. El fenómeno natural es el fenómeno natural, pero el fenómeno natural, claro que se ha potenciado con todo este desequilibrio que vive el mundo. Pero el fenómeno natural por sí solo no es lo que causa el desastre. Lo que causa el desastre es precisamente la falta de condiciones favorables para dar una respuesta a ciertas circunstancias del entorno. Así que circunstancias del entorno, sumado a la vulnerabilidad de algunas comunidades que tienen que vivir en ciertos lugares, que tienen casas construidas de ciertas maneras, que están expuestos,
que no tienen ciertas garantías ni políticas, ni legales, ni económicas. Todas esas vulnerabilidades son las que se suman a un fenómeno para que venga como resultado un desastre. Así que saquemos, es mi recomendación, ese término de desastre natural porque no es lo que queremos o deberíamos nosotros decir. El desastre es un producto de una combinación de factores. Pero lo cierto es que estamos viendo esto y es lo que hay, es lo que nos ha tocado a nosotros en el mundo. Por decir otra mención nomás, encontré en BBC Mundo un artículo que llamó mi atención, cuatro formas en las que el cambio climático o la ebullición climática ahora influye en más de 200 enfermedades. Miren lo que está causando. Ahora están más cerca los patógenos de los seres humanos, que son estas fuentes de contagio que han traído problemas muchas veces. Y aunque no se ha dicho, hay una fuerte argumentación a favor de que las grandes pandemias han venido precisamente por algún tipo de abuso al medio ambiente y el contacto del ser humano con ese abuso que se ha cometido. Una cosa que está ocurriendo también es que hay ahora un acercamiento más de las personas con esos patógenos, al revés. El cambio climático está haciendo que algunas enfermedades sean peores que antes. Ustedes notan que no solo da una enfermedad que tenía un nombre antes, sino que la intensidad y la contundencia con que da no se había visto. Y otra cosa que está viendo la humanidad ahora es que el cambio climático nos está haciendo más débiles o con peores defensas a esos patógenos. Y todo es una cuestión sistémica, y eso por solo decir algo a nivel de salud física, pero hay más que estamos nosotros viendo. No estamos viendo que los cielos están contando la gloria de Dios o que la tierra está anunciando la grandeza de nuestro Señor, sino más bien poniendo de relieve la mano injusta y el maltrato de los seres humanos. ¿Qué estamos viendo? Una excesiva confianza en un proyecto civilizatorio inviable. Se necesitarían varios mundos como este, el único que el Señor ha hecho para nosotros, para poder alcanzar el estatus de vida que algunas naciones. Si todas las naciones vivieran como algunas, que están como modelo para nosotros, necesitaríamos varios planetas porque no nos alcanzaría. ¿Saben ustedes que recientemente hubo un día que fue histórico, ahora no lo recuerdo, lo acabo de traer a la memoria ahora que estoy mencionando esto, es que hubo un día histórico, fijable, ustedes lo pueden ubicar por allí, en el que por primera vez en la historia, la demanda que la humanidad está haciendo del medio ambiente superó más de lo que la naturaleza o la creación de Dios nos puede dar, en términos de agua, de insumos, de energía eléctrica y de otras cosas. Es decir, que hemos llegado a un punto de un desequilibrio que no habíamos visto. Y eso tiene consecuencias, no solo filosóficas y teóricas, tiene consecuencias teológicas, las vamos a ver, porque ahí está debajo toda una conciencia, una manera de ver la creación, una manera de ver a las personas, una manera de ver los procesos productivos, una manera de tener ambiciones en la vida que no se compaginan con lo que Dios estableció en su bendita palabra. Estamos viendo un modelo de desarrollo depredador. En nombre del desarrollo, hemos visto nosotros una involución en la calidad de las relaciones humanas, en el trato de las personas. Ha habido un aumento, puede ser en ganancia, pero ha habido también una gran pérdida de calidad de vida. Entonces, debajo se van a dar cuenta que hay elementos valóricos, elementos de principios bíblicos y teológicos que cuestionan nuestra manera de entender la realidad y de definir un proyecto civilizatorio. ¿Qué estamos viendo hoy? Estamos viendo la abdicación ante el consumismo y el modelo de descarte, la obsolescencia de las cosas. Muy pronto las cosas dejan de ser útiles y ya se convierten en viejas. Estamos en un consumismo impresionante. Ahorita viene la Navidad y es una de las críticas que algunos cristianos hacen cuando se banaliza el nacimiento del Señor o se comercializa la encarnación. Porque en lugar entonces de movernos a lugares, a sitios donde podamos reunirnos con el pueblo creyente a adorar, esto parece que nos mueve a filas interminables de un consumismo, comprando cosas innecesarias y futiles. Contaminación mental, porque Dios nos hizo una relación. O sea, la salud mental tiene que ver con el entorno. Y de hecho, la Organización Mundial de la Salud apunta a esto como uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo, la gran insania mental, adolescentes con insania mental, niños que están sufriendo depresión, personas que no han salido del todo,
de los efectos de la pandemia, pero también de los efectos de vivir un mundo que está en crisis por todas partes. Hablando entonces de esa policrisis, también la crisis ambiental. Falta de voluntad política y qué decir de nosotros los cristianos. Ya diré algunas cosas. Miren cómo dice Génesis 6:5. Parece que tiene una vigencia impresionante. El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. A veces pensamos en estos textos solamente en el aspecto moral, que las personas vivían con un libertinaje o que en idolatría, pero también la maldad puede ser aplicada hoy a un pensamiento egoísta, a un pensamiento de querer estar bien yo, no importa lo que le hago a la creación o no importa si otros tienen que sufrir para que a mí me vaya bien. ¿Qué estamos viendo, hermanos y hermanas? Liderazgos corruptos. ¿Qué tiene que ver corrupción con la situación del ambiente? Mucho. Desviación de fondos públicos, incumplimiento de legislaciones vinculantes. Las naciones usualmente que más ensucian y causan daño son aquellas que se niegan a suscribir tratados. O quienes menos tienen que ver con todo este desastre son los que terminan pagando las consecuencias en sus comunidades. Ausencia de políticas públicas justas y sustentables. Y así pare usted de contar. Lo que estamos viendo entonces no es bueno, es muy malo. Dice un pasaje muy bonito, y aquí vamos a la palabra más de frente. Esta es la segunda parte de la metodología o del abordaje que les propongo hoy para este tema, pero que, insisto, podría servirles para otras temáticas. Vamos a la palabra y vamos a dialogar con otras fuentes para encontrar sentido y orientación, porque la gran pregunta es, ¿tiene esto que ver con la iglesia? ¿Le debería importar a la iglesia lo que está ocurriendo con la creación del Señor? ¿Debería la iglesia mirar alguna respuesta ante esta realidad como parte de su misión? Serán algunas cosas que responderemos o intentaremos al final. La palabra dice que Dios miró que todo lo que había hecho, Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Yo he encontrado aquí cuatro dimensiones de ver esto de muy bueno y lo he venido enseñando recientemente. Creo que en la expresión muy bueno, y ya se nos ha dicho que la creación quedó como Él quería que quedara, que la creación en general quedó para cumplir los fines y propósitos que él había dispuesto previamente, o que la creación se convirtió en una caja de resonancia de su orden, de su belleza, de su sabiduría, de su bondad y de su justicia. Y estoy de acuerdo con todo eso. Pero permítanme proponerles esta mirada de este texto tan conocido para anotar cuatro dimensiones. Creo que la expresión tiene una dimensión estética. ¿A qué me refiero con eso? Por dimensión estética me estoy refiriendo, como dice la escritura, que todo lo hizo hermoso. La estética es la parte de la filosofía que tiene que ver con aquello que se considera bello. Y belleza, por cierto, al hablar de la creación, que nos maravilla. Cuando veo los cielos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, Señor, miren entonces cómo la observación de la creación del Señor, que es tan hermosa, genera en nosotros un sentido de admiración, de sorpresa, y nos mueve a la maravilla, recrea nuestra imaginación y nos invita a la alabanza. Creo que aquí en esto de muy bueno también hay una dimensión estrictamente teológica. ¿Por qué? Todo fue hecho por Él y para Él. Entonces encontramos que en eso de muy bueno se responden las dos grandes preguntas con relación a la creación a las cuales la Biblia le da énfasis. Hay cuatro preguntas con relación a la creación. ¿Quién la hizo? ¿Cómo la hizo? ¿Cuándo la hizo? ¿Y para qué la hizo? Y la Biblia, como una narrativa de fe, como un testimonio teológico de fe, se interesa particularmente por estas dos últimas. Uno, ¿quién hizo? Eso es sumamente importante. Y usted no lo va a ver en relación a las naciones circundantes de Israel, que había ese compromiso con enfatizar quién hizo tal cosa. Eran usualmente uniones de deidades con humanidades o eran relatos mitológicos, pero no se pensaba en un ser creador, personal, inteligente, bondadoso, que estaba comprometido con el bienestar de lo que estaba haciendo, como lo hace el pensamiento hebreo.
y como rescata el Nuevo Testamento. Entonces aquí las dos grandes preguntas que la Biblia nos ayuda a responder y se interesa es quién lo hizo y para qué lo hizo. Primero la fuente, el creador, que hizo con el poder de su palabra y con propósito y belleza y demás. Pero ¿para qué lo hizo? Ahí hay propósito y hay significado. Es decir, todo comienza en Él, pero todo encuentra en Él su razón de ser, su propósito y su significado. Esto de que vio Dios que era muy bueno, quiero proponerles que tiene una dimensión ética. Porque si ustedes saben hacer lo bueno y no lo hacen, eso es contado como pecado, dice Santiago. Tenemos la idea de que pecado es hacer lo malo, pero Santiago redefine el pecado. Y Santiago dice que pecado también es saber que algo es bueno y saber que Dios espera que yo me comprometa con eso bueno y sin embargo no hacerlo. ¿Y qué tiene que ver esto con el trato que estamos dando a la creación? ¿Qué tiene que ver esto con los hábitos de consumo que han causado tanto daño? Me voy a adelantar a la parte práctica porque no puedo superar la tentación de decir algo que sorprende. Todavía en nuestras reuniones de Navidad, todavía en nuestras reuniones de aniversario, todavía en nuestras reuniones que llamamos de sociales o compañerismo, nosotros utilizamos envases que llevan siglos en descomponerse. Tenemos un consumo de plástico que no tiene razón de ser, que está matando animalitos, que ha sido una manera fácil e irresponsable de nuestra cultura y que nosotros hemos adoptado acríticamente. Yo creo que a eso se refiere Pablo cuando dice que nosotros no somos de los que andan en tinieblas, de los que andan dormidos. Eso no solo significa ojos oscuros para desconocer la verdad de la Biblia o falta de luz para dejarnos llevar por el mal, por el pecado sexual o cualquier tipo, también se falta de sensatez, de no tener la capacidad de discernir los tiempos, de no tener la capacidad de que nos estamos haciendo parte de un sistema, de un modelo y de unos hábitos de consumo y de uso que están dañando la creación del Señor, que alguien las impuso por intereses particulares y que nosotros como borregos seguimos repitiendo eso. Cuando Dios dice que era muy bueno lo que había hecho y que es muy bueno lo que ha hecho, es porque viene de Él, pero tiene una manera de funcionar que tiene que ser respetada. Y la ética es otra parte de la filosofía que se encarga de responder aquello o las razones que se consideran para algo correcto o incorrecto en la valoración y el trato de lo creado, sean las criaturas humanas o no humanas, porque la creación es humana, pero la creación también tiene una dimensión no humana. A veces nosotros tenemos la idea de que la creación es algo que está afuera, que nosotros tenemos que cuidar, administrar, gestionar, multiplicar, disfrutar, beneficiarnos y compartir. No, la creación no es algo que está afuera. Nosotros estamos dentro de eso que Dios creó. Dice que Dios nos puso dentro del huerto. No es que es algo afuera independientemente de nosotros. Es que fuimos diseñados para estar dentro y para desde adentro honrar al Señor y cumplir la función por la cual fuimos puestos en la tierra. Y me parece a mí que entonces esto de muy bueno pudiera derivar en una implicación política. Busquen el bienestar de la ciudad, le dijo el Señor a Jeremías. Cuando nosotros entendemos quién es Dios, cuando nosotros entendemos qué es la creación, cuando nosotros tratamos de interpretar a Dios actuando en la historia en contra de aquello que se opone a su carácter y a un Dios actuando en la historia convocando a su pueblo a buscar el bienestar de donde estamos, entonces nosotros tenemos que replantar nuestras nociones, las nociones de vida en sociedad, las lógicas que operan de por qué hacer algo, por qué buscar algo, las estructuras, los actores, los sistemas que se han establecido para buscar el bienestar común o para dañarlo. Hay una dimensión política, porque entonces somos ciudadanos de dos reinos. Somos ciudadanos de los cielos, pero también somos ciudadanos de acá de la tierra. Y el Señor espera que nosotros participemos de aquello que traiga el bienestar, pero también alcemos la voz cuando lo que está ocurriendo le está haciendo daño al río. ¿Cómo es posible que antes nos podíamos bañar en ese río cristalino y ahora está sucio, contaminado? Las especies están muriendo. Que las entradas de nuestras ciudades estén llenas de basura. Que algunas empresas estén causando daño a los ríos, a las comunidades indígenas.
y que no haya un pueblo cristiano que levante la voz en los espacios públicos para decir, eso no está bien, porque el dueño no lo hizo para eso, porque las normas están siendo quebrantadas para un funcionamiento armonioso y porque al final las personas están siendo afectadas en su condición de vida. ¿Debería la iglesia entender que eso es parte de su razón de ser en la tierra? Desde el testimonio bíblico, vayan al género que quieran, sea este Pentateuco, sean estos los históricos o los profetas mayores y menores, la literatura poética o la literatura sapiencial, nosotros vamos a ver en todas partes, en alguna medida, que a Dios le importa definitivamente la creación. No de balde el Dios que creó es el mismo que redime. Y entonces nosotros vemos que hay una conjugación ahí entre la naturaleza o creación. Fíjense que es distinto decir naturaleza a decir creación. Naturaleza define un ámbito de relaciones naturales que funcionan y que podemos admirar, que tiene belleza y todo lo que quieran, pero creación subraya otra cosa para nosotros los creyentes teológicamente hablando. Israel se dio cuenta que en la naturaleza, como creían otros pueblos, en eso sí estaban iguales. En la naturaleza había factores repetitivos, por eso surgieron de ver la luna, el sol y de ver las temporadas y de ver las cosechas y ver ese tipo de cosas. Israel se dio cuenta que había cosas repetitivas, que había cosas cíclicas. Sí, en la naturaleza hay un elemento cíclico. Eclesiastés dice que es repetitivo y tedioso. Pero Israel también no miraba solo la naturaleza. Israel miraba al Dios de la historia, al Dios que irrumpe en la historia, al Dios que actúa en la historia. Y esa conciencia de lo repetitivo en la naturaleza o en la creación, y esa conciencia de un Dios actuando en la historia le daba una visión diferente del entorno. Entonces en Génesis, por ejemplo, no solo se habla del origen, se habla de las relaciones que Dios quería que se dieran entre los humanos y la tierra, de armonía, de intención, de interdependencia, de mayordomía. Fuimos puestos no para sojuzgar. Sojuzgar no significa abusar, explotar hasta el cansancio, no significa violentar. Significa una administración sintiéndome parte de eso, buscando el bienestar, respetando sus límites y armonía y especialmente buscando su bienestar y crecimiento. Sí tomando beneficio de ello, pero también glorificando a Dios con todo el proceso. Por supuesto, en Génesis se nos habla cómo el pecado trajo quebrantamiento en todas las relaciones, entre otras la relación con la naturaleza. En Éxodo, los criterios opresión, clamor, Pascua, salida, persecución, peregrinaje, protección, provisión, queja, palabra y pacto tienen también insumos para que nosotros podamos ver cómo el pecado no es solamente una realidad ontológica, sino que se hace sistema, porque el pecado toma rostro de faraones, toma rostros de modelo de trabajo, de modelos de tratar a las personas como esclavos y de tratar también a la creación de una manera despótica. ¿Qué decir de los escritos legales? La pureza externa que se enfatiza tanto ahí no es un fin en sí mismo, sino que apunta a la lealtad a Dios y a un trato justo y solidario con el prójimo, especialmente los más vulnerables. ¿Quiénes eran? Extranjeros, viudas y ¿quiénes más? Los huérfanos. Esas personas eran considerables vulnerables y se pedía a Dios que les cuidara. Por cierto, eran vulnerables por dos factores, uno por cuestión de tierra y otro por cuestión de sangre o linaje. Quienes no tenían tierra y quienes no tenían linaje, es decir, eran extranjeros o se habían quedado sin hijos que prolongaran la familia, estaban en una situación de vulnerabilidad. ¿A qué me refiero? Por eso es que era tan importante tener un primogénito, un varón, porque se iba a la guerra, porque se sembraba la tierra, porque se cultivaba y con ello entonces garantizaba el mantenimiento de la vida. Fíjense ustedes ahí. Entonces, para mí hoy no tener tierra o no tener cierta sangre o no tener descendencia significa no tener un documento. Sencillamente estar expuesto a no tener una fuente de trabajo o ser afectados en relación al medio ambiente y a las condiciones de vida favorables. Un poco para animar una relectura un tanto contemporánea. Lo que en aquel tiempo era no tener tierra, no tener descendencia o no ser de una sangre o de un linaje, es para muchos hoy están en condición de vulnerabilidad al no tener un documento, al no tener tierra, a no tener trabajo, a no tener un medio ambiente favorable para una vida digna.
Pero en los escritos legales también el tema de la tierra era signo, se veía la tierra como parte de la bondad del Señor y de un Dios de vida, de bondad y de justicia. La tierra tenía que descansar. El jubileo es una lógica del reino de la vida y la justicia de Dios, que el hombre le ha dado una patada, no le ha importado y ha hecho lo que le viene en gana con las temporadas, con los ciclos de lluvia, con el tratamiento de la tierra, por ejemplo, monoproductivo. Cuando tú comienzas solo una cosa y desgastas hasta que matas la tierra en vez de estar girando las producciones, en vez de estar sabiamente dando descanso y reposo como Dios nos enseñó en su palabra que tenía que hacer. En los poéticos y sapienciales también, ustedes pueden leer esto. Creo que me voy acercando ya para ir cerrando y hay una parte que quisiera tocar, pero yo daré permiso por si tienen interés, de tal manera que esta presentación pueda estar accesible a ustedes. Y también en los profetas podemos nosotros mirar algo. Una consecuencia de la lectura del texto bíblico es que cuando nosotros pasamos del texto bíblico y ya hacemos estas tres preguntas que hay que hacerle al texto bíblico siempre son, ¿qué dice el texto bíblico? ¿Qué significa lo que dice el texto bíblico? ¿Y qué implica lo que dice el texto bíblico? No solo es citar Biblia, no es bíblico solo quien cita Biblia, ni siquiera es bíblico quien comienza con la Biblia. Porque al final lo que importa es con quién termina comprometida una lectura bíblica. Si termina comprometida con Dios, con los valores de su reino y con el bienestar integral de sus criaturas. Porque hay gente que lanza versículos por todos lados o comienza leyendo un texto, pero no termina comprometido con el carácter de Dios y su deseo para sus criaturas. Entonces, pasando de estos textos reflexionados y metiendo ya un poco de interpretación, porque ya pasamos a la segunda y tercera pregunta, es qué significan esos textos bíblicos y qué implican esos textos bíblicos, uno se pregunta, ¿qué creó Dios? Y la respuesta es todo. ¿Qué afectó el pecado? Pecado que toma rostros de sistemas, de opresores, de actores y de cosas que van contra el carácter de Dios y que le hace daño a la creación. ¿Qué afectó el pecado? Todo. Entonces, ¿por qué cuando venimos a esta tercera pregunta nosotros creemos que lo que Dios le importa nomás o lo que le encomendó a la iglesia es salvar almas y por cierto desencarnadas, sin una dimensión de corporalidad, seres sin entorno? O sea, Dios lo que quiere es salvar las almas. A Dios no le importa si la gente vive en un entorno desfavorable. A Dios no le importa si tiene relaciones justas. A Dios no le importa si hay violencia. No, creemos que sí. Creemos que Dios se propuso en Cristo reconciliar consigo todas las cosas mediante la sangre de su cruz. Christopher Wright, en uno de sus libros, Vivir como pueblo de Dios, en el primer capítulo, creo, él establece lo que denomina un triángulo ético. Y a mí me parece esto iluminador, porque él dice que el primer ángulo de este triángulo, él dice todos los géneros del Antiguo Testamento, todos los géneros del Antiguo Testamento. Volvamos, Pentateuco, ley, historia, profecía, poesía, sapiencial, todos los géneros del Antiguo Testamento, sus corpus sagrados, sus contenidos pudieran ubicarse en alguno de estos ángulos. Christopher dice que hay en todos esos textos siempre va a haber elementos del ángulo teológico. Vamos a encontrar elementos que hablan de Dios, de su carácter, de su dignidad, de su soberanía, de su grandeza, de sus propósitos, de su bondad, de su justicia, de su poder, de su salvación, de su liberación. Y es evidente que sí. Pero luego él dice, hay un ángulo social. En el Antiguo Testamento hay también referencias que tienen que ver con otros, con las personas, con los pueblos. Cómo relacionarnos con los que son del pueblo de Dios. Y cómo relacionarnos con aquellos que no siendo del pueblo de Dios, también Dios nos llama a tratarle con justicia. Por ejemplo, un texto ahí en Levítico cuando dice, cuando un extranjero more dentro de ti, no lo maltrates, ámalo, trátalo como un nacido entre ustedes, porque acuérdense que ustedes también fueron extranjeros en otra tierra, en Egipto. Entonces, interesante que nosotros leamos la Biblia tratando de ver aquellos textos que apuntan al ángulo social, que tienen que ver con las relaciones entre los seres humanos. Pero el autor dice y propone que hay un ángulo económico, que más que economía en términos de modelo.
de desarrollo, o modelo de explotación o modelo de transacción. No me estoy refiriendo a ese aspecto económico, me estoy refiriendo al aspecto de los insumos, del trato con el ambiente y de cómo convertimos eso en beneficios para todas las personas. Un beneficio que se espera que traiga gloria a Dios y que traiga bienestar a las criaturas. Si eso no se da, nosotros tenemos que deslindar de todas esas propuestas. Pero, en fin, el ángulo económico tiene que ver con la tierra. Y ustedes saben lo importante que era la tierra en el Antiguo Testamento y para el pueblo de Dios y para el Dios del pueblo. Y también se retoma eso como tierra, cielos nuevos y tierra nueva en el Nuevo Testamento. Lo cierto es que hay una dimensión que tiene que ver con, en lo temporal, con nuestra responsabilidad al trato que le estamos dando al medio ambiente. Pero en lo eterno, entendiendo que hay una nueva tierra que se está levantando, una nueva ciudad que se está construyendo, cuyo arquitecto es Dios. No tengo mucho tiempo de hablar de este esquema. Es un esquema que enseño en mis clases de teología y que enseño en varios espacios aplicado a varias temáticas. Pero si alguna vez le preguntan, por cierto, pasando de Biblia a teología para responder a la crisis del medio ambiente, si alguna vez le preguntan, ¿para qué sirve la teología? Imagínese que alguien le dice, mira, estoy estudiando teología. ¿Y para qué sirve? Usted le dice, la teología nos ayuda a tender un puente entre lo que significa mi fe y la manera en que yo lo vivo en la cultura. Para eso sirve la teología. La teología cristiana media entre el significado de nuestra fe y la matriz cultural en la que Dios espera que nosotros hagamos vida y misión. Nosotros tenemos que ver estos enfoques que Low, Lamb y Ruth Padilla, en este caso que participa de esto, están proponiéndolo. El enfoque antropocéntrico, que pone al ser humano, al hombre arriba, y por cierto, macho, masculino, y la mujer está como inferior debajo. Es un enfoque que no, que termina siendo un enfoque insano. La sociedad avanzó a un enfoque biocéntrico, poniendo a la vida como un sistema en el centro. Pero lo que me preocupa de esto, y en esto tenemos muchas otras organizaciones que hacen cosas sin fondo de fe, es que no hay un asidero de un origen de eso, unas normas para eso y un propósito para eso, que solamente el Dios personal de la Biblia lo puede dar en Cristo. Aquí todo es igual y al final no se sabe dónde venimos ni a quién nos debemos y entonces casi que terminamos deificando a la naturaleza misma. Pero entonces se propone un enfoque teocéntrico, donde Dios sea el centro y las relaciones que nosotros cultivamos sean relaciones de justicia, de amor y de respeto. Yo quiero proponer que necesitamos entonces despertar, no amoldarnos al mundo actual y el trato que está dando la creación, sino ser transformados por la renovación de la mente para que podamos comprobar que hacer la voluntad de Dios en todo es bueno, agradable y perfecto. Miren, yo creo que es cuestión de noción de lo que estamos nosotros pensando. A veces nos dejamos llevar más por los valores de la cultura que por los valores del reino en la manera en que tratamos. Necesitamos cambiar de noción para tomar una opción que glorifique al Señor y haga bien a la creación. Hay unos libros que quiero recomendar. Juan Stan ya en su momento habló de las buenas nuevas de la creación. Justo González acaba de sacar este libro de la creación, La niña de los ojos de Dios. Este autor sacó este libro en El cuidado de la creación y el evangelio, reconsiderando la misión de la iglesia, es decir, que el cuidado de la creación es parte de la misión de la iglesia. Está este libro que es Biblia y Ecología, de autores españoles, pero aquí está la Biblia, la Ecobiblia, y yo creo, Pablo, quiero comprometer este triunvirato de las Sociedades Bíblicas Unidas y me ofrezco, puedo hacerlo yo o a quien ustedes quieran invitar. Esta Biblia es un esfuerzo de nosotros y que no se le ha dado. Y ahora que esto está como un eje, deberíamos retomarlo. Esta Biblia que se llama Ecobiblia tiene unos artículos que me parecen fabulosos. No me voy a detener porque me queda poco tiempo. Además, le pediría de pronto unos 3 minutos para poder cerrar. Pero aquí miren lo que hay acá. Responsabilidad ecológica, creador y creadores, Dios creador de armonía y orden. Miren lo que hay acá, esta belleza, la protección de la tierra y la protección de los pobres, respeto por la tierra, tierra bíblica, un Dios jardinero, cristianos como mayordomos de la creación, sabiduría ecológica, ética social y medio ambiente en Oseas, ecología biblia y los pueblos originarios, la creación en espera de rescate. Esto lo tenemos y podemos y debemos estudiarlo. Entonces, yo quiero terminar con algunos comentarios. Tenía un video, pero no da tiempo para el video. En que volvamos a la realidad.
El modelo es fallido. Ve a la naturaleza solamente como una fuente que nos da recursos, no la ve como parte de la creación que merece respeto. Ve a los recursos como ilimitados. Ve a los humanos como señores que tienen que hacer lo que les da la gana y al final terminamos en un desastre que nos ha llevado hasta hoy lo que estamos viendo. Daños irreversibles. Hermano, ya hay daños que son irreversibles. No podemos regresar al mundo que teníamos hace algunas décadas. La calidad de vida está comprometida. Es insostenible este modelo. ¿Qué debemos hacer nosotros? Creo que la crisis ambiental es una crisis de creencia de lo que está acá. La manera, la cosmovisión de muchos cristianos lamentablemente es la del mundo. Creo que esa crisis de creencia tiene que ver con una crisis de humanidad. Sentirnos humanos comprometidos con Dios, humanos más humanos con otros y humanos que cuidan a la creación y no que hacen que otros sean explotados. Y creo que esta crisis de humanidad tiene que ver con una crisis de espiritualidad. La espiritualidad tiene que ver más con disciplinas espirituales, con esa que nos mueve de adentro a pensar como pensamos, sentir como sentimos y decidir como decidimos. Tenemos que revisar nuestra espiritualidad cristiana de tal manera que sea una que nos mueva a vernos como parte de este gran mundo que Dios nos prestó y con una responsabilidad que hacer. Verán esto después. Leonardo Boff propuso cuatro ecologías: la medioambiental, la social y política, la mental y la integral. Algunas reflexiones finales entonces para que conversemos si les parece bien. Lo primero es que la misión tiene que verse más en clave relacional. Es decir, Dios nos creó para tener relación con Él. Y como esa relación se quebrantó, se quebrantaron las relaciones con nosotros. Ya no sabemos quiénes somos ni cómo tratar. Se quebrantó la relación con el prójimo, pero se quebrantó también la relación con el medio ambiente. La imagen que Dios nos dio fue quebrantada. Cristo se manifiesta para recomponer esto y Él nos llama ahora a transformar todas las cosas. Así la misión es de Dios. No es que la iglesia tenga una misión. No, yo no lo creo ahora sí. Yo creo que la misión es de Dios y Él cuenta con un pueblo en este mundo para que se le sume a Él. Y para mí la misión de Dios es buscar el bienestar de todas sus criaturas, principalmente de los humanos, sí, anunciando el Evangelio, sí, pero también demostrando el Evangelio en situaciones concretas para traerle vida y bienestar a todo aquello que fue afectado. La misión es de Dios, la misión tiene que ser integral y la misión encargada a la iglesia entonces también tiene que verse como una oportunidad para traer vida en nombre del Señor a todas las criaturas y relaciones que fueron rotas. Solo un Dios bueno pudo hacer un mundo tan hermoso como el que tenemos, buscar su bienestar y darle propósitos redentores, entrar luego para recomponerlo y convocarnos a unirnos a ese proyecto. Pero el mundo bueno está afectado por lo malo y por medio de él, Jesucristo, Dios, o por medio de la creación más bien de su mundo, Dios aprovecha su mundo para manifestar su gloria, para hacerse presente, para llevar a cabo su proyecto redentor, para cobijarnos de toda bondad y para que coexistamos como seres acá. Entonces, este pueblo que somos nosotros debemos reconocer la bondad de la creación de Dios y la dignidad del Creador, denunciar daño venga de donde venga, cuestionar los modelos que nos han llevado a hacer tanto daño y comprometernos con la transformación. TIRFAN, la organización para la que trabajo, está proponiendo este modelo de teología de la abundancia en comunidad. Podemos hablar luego de eso si les parece tener otra conversación. Pero quiero hablarles que TIRFAN también tiene una red de jóvenes que se llama Red Juvenil LAC, donde estamos invitando a la juventud a hacer una presencia desde el valor del Evangelio, el seguimiento a Jesús, de transformación. Estamos buscando jóvenes entre 18 y 30 años, tenemos reuniones, capacitaciones para actuar en dos sentidos: transformación política y social y sostenibilidad económica y ambiental. Si algunos de ustedes quieren, pastores, oye, yo quiero que mis jóvenes, porque les voy a decir algo, qué bueno que lo recordé ahorita. Llevo un minuto de más, 2 minutos de más. Qué bueno que recordé ahorita. Los jóvenes, dicen encuestas serias, tienen mayor sensibilidad con relación a estas cosas y están viendo que parte de su fe les compromete con eso. No lo vemos así personas mayores. Y si ellos no encuentran espacio en las iglesias,
Y si la lectura de la Biblia y la fe que abrazan y la misión que les proponemos no incluye eso, además de anunciar el Evangelio, discipular y plantar otras iglesias, porque es necesario comenzar a hacer esto sin dejar de hacer lo otro, los jóvenes van a buscar los espacios en otros lugares. Termino con esto, el pasaje con que comencé. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. De nuestra parte está ponerle signo de interrogación o ponerle signo de admiración por ver que el Señor nos concede vivir y entregarle cuenta. Como decía, se cree que Martín Lutero o Luther King Jr., se lo atribuyen a los dos, no sé quién lo dijo. Si sé que Cristo viene mañana, con todo hoy yo sembraría un manzano. Que el Señor nos bendiga, muchas gracias. Muchas gracias, Richard. Sinceramente, estamos muy agradecidos por tu exposición. Y cuando hablabas de la base bíblica, el, el primer mandamiento, la primera ley que nos dio el Señor en Génesis fue acerca de llenar la tierra y sojuzgarla, ¿no? Y señorear, ¿no? Sobre los peces del mar, las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra, ¿no? Entonces, desde el primer mandamiento que nos dio, y ya vemos cómo es que estamos nosotros, ¿no? El incumplimiento del primer mandamiento. Y otra base bíblica que recordaba es el versículo más conocido por todos los cristianos y que más repetimos siempre es Juan 3:16, ¿no? Y empieza, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿no? Amó Dios al mundo, ¿no? Ahí está lleno de mensaje, está lleno de contenido, ¿no? Y bueno, hablaba de la Biblia ecológica. Yo te comprometo, Richard, a que hagamos una guía de estudio de 5 lecciones y la difundamos por toda Latinoamérica, contigo. ¿Ya? Y esa va a ser nuestra tarea para el 2025. Y estas 5 estudios bíblicos lo compartimos con todos los hermanos y los difundimos con todos los hermanos que se animen a tener este tema para dialogar y reflexionar desde la palabra de Dios y seamos todos, podamos ser todos agentes de transformación. Y antes de pasar a la parte de preguntas, siempre anunciamos nuestros diplomados que tenemos. Ahí tenemos en el fondo de pantalla los diplomados que se vienen en el 2025, ¿no? El diplomado de Antiguo Testamento y el diplomado de Educación Cristiana. Y para comentarles de que también entramos a esta aventura eh, en forma virtual y se expandió a nivel de toda Latinoamérica y en 3 años que tenemos haciéndose estos diplomados ya tenemos 3.000 egresados, ¿no? 3.000 egresados en tan pocos años, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay una gran necesidad y un hambre de aprender, ¿no? Y esa hambre es de ustedes, ¿no? Y nosotros no queremos competir con los seminarios, pero la realidad es que el conocimiento bíblico, conocimiento que usted tiene, profesor Richard, conocimiento que tienen otros profesores que cada semana nos traen una excelente exposición, no todos tenemos acceso a ese conocimiento, no podemos estudiar 4 años, 5 años en un seminario, pero sí hay estos diplomados que son cursos especializados en Biblia que duran 4 meses y las clases son los sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde y son así como estos webinars con una hora académica de 40 minutos y luego un tiempo de preguntas, otra parte de hora académica y otra parte de preguntas y con 2 cursos y eso 9 de la mañana a 1 de la tarde se va volando y uno se queda pegado por la calidad de la enseñanza que uno recibe. Y solamente como dato, les comparto que en el diplomado de predicación bíblica, el 80% de nuestros estudiantes eran profesionales, ¿no? Entonces, ese deseo de aprender. Es decir, nuestras iglesias están llenas de laicos y los laicos quieren servir al Señor, pero también desean crecer en el conocimiento, ¿no? Entonces,
Por eso es que hemos abierto estos espacios donde tenemos una plataforma sincrónica y las clases sincrónicas, y estas plataformas son de e-learning, campus bíblico, no tiene que enviar a ninguna plataforma de cualquier centro de educación superior, donde uno encuentra videos, lecturas, el PPT, la clase, los objetivos, quizzes, foros. Es decir, tratamos de darle lo mejor para ustedes, ¿no? Así que les animamos a que puedan inscribirse en nuestros diplomados. Ya muchos de ustedes lo han hecho y bueno, vamos a empezar con Antiguo Testamento y Educación Cristiana, que es uno de los diplomados que más aceptación tiene. Un pastor nos decía de que tengo 30 años enseñando la Biblia o predicando la Biblia, pero me he dado cuenta que no conozco la Biblia, ¿no? Entonces ese testimonio nos lo compartió y bueno, les animamos a que puedan acercarse a su sociedad bíblica y que puedan solicitar informes acerca de los diplomados. Y ahora sí, pasamos a la parte de preguntas y dejo con ustedes a mi compañero Abraham Márquez. Gracias, mi estimado hermano Pablo, profesor Serrano. Qué importante tocar estos temas que muchas veces tristemente no están en la agenda de los púlpitos, de los seminarios y de los que, como usted ya nos mostró muy claramente, hay una gran cantidad de revelación, de narrativas desde el texto bíblico que apuntan a estos temas que definitivamente no deben de ser olvidados. Solamente unas aclaraciones antes de iniciar con las preguntas. Como siempre hemos leído todas, hemos englobado las que apuntan en la misma dirección para plantearlas en una sola y dándole preferencia a las que estén relacionadas al tema o no hayan sido respondidas ya durante la exposición. Sobre esa línea, profesor Richard Serrano, la primera, las implicaciones de la caída del ser humano en el Edén y la maldición que cae en ese momento sobre la tierra, sobre la creación. Podemos establecer que es a partir de ese momento que la creación en general, además de propiamente el ser humano, comienza a sufrir una degradación en cuanto a su majestad, su estado original, su dignidad, ¿no? Vio Dios que era bueno, tal como lo narran los dos capítulos de Génesis. Y de ser así, ¿cuál sería la propuesta que la misma narrativa bíblica nos propone como guía desde la posición del ser humano para solucionar esta situación? Claro, gracias, Abraham. Buena pregunta a quien haya formulado o a quienes hayan contribuido a la formulación. Eh, Pienso que el tema pasa porque revisemos la manera en que nosotros concebimos el pecado, que la Biblia habla de pecado y las consecuencias del pecado o la desobediencia. Hemos dejado eso a un nivel puramente ontológico, es decir, que es como una cuestión que está en el ser que nos impregna, pero que no tiene dimensiones concretas. Y yo creo que tenemos que recuperar el sentido relacional de la desobediencia y sus consecuencias. Fíjense que es lo que les proponía, que el quebrantamiento de la relación con Dios es la que trae como consecuencia el quebrantamiento con las relaciones con nosotros, con el prójimo, nuestro semejante, y con la creación. Y la Biblia enseña esa dimensión cuando habla de la salvación, por un lado, como superar la enemistad que se causó, pero también habla de la salvación y de la misión como reconciliación. Y creo que nosotros necesitamos ver, no que fue que, no tanto que la maldición fue como que algo así etéreo que cayó y todo comenzó a oxidarse y a degradarse, sino más bien como relaciones quebrantadas o relaciones basadas sobre unos valores y unos motivos que no eran los que Dios quería. Por ejemplo, en vez de adorar a Dios el Creador, comenzamos a adorar las criaturas, es decir, es usar la creación o los medios como fines, lo que se convierte en idolatría. La idolatría es usar cualquier cosa, sentimiento, idea, cualquier cosa creada como si fuera Dios. Eso es idolatría. Y también
cuando nosotros pensamos en las consecuencias en las relaciones horizontales. Hay un texto que se toma mucho en Génesis, dice que el deseo tuyo del hombre, que tu deseo será para el hombre y el del hombre sobre ti. Entonces, como diciendo que si eso es algo normativo, es decir, que la mujer tiene que ser una persona inferior en dignidad, que depende del hombre, que es menos que el hombre y que el hombre tiene como que derecho divino de mandar sobre ella. Es una mala comprensión, porque lo que está diciendo el Señor allí es que una consecuencia del pecado es precisamente que ahora la relación entre hombre y mujer, como consecuencia de eso, estaría basada sobre elementos de qué, de fuerza, de violencia, de imposición, de opresión, de abuso, que es lo que nosotros estamos viendo. Y algo similar ocurre con la creación. ¿Cómo es posible que algo que fue puesto para nuestro cuidado, entonces ahora nosotros le estamos descuidando, le estamos maltratando, le estamos abusando y le estamos entonces violentando? Entonces creo, para resumir, que necesitamos revisar un poco la concepción de pecado, la desobediencia y la consecuencia, y en consecuencia también la obra salvadora del Señor y la misión de la iglesia en unas categorías que vayan más allá, que recuperen lo que la Biblia enseña, que son las dimensiones relacionales del pecado, las dimensiones relacionadas de la redención, las dimensiones relacionadas de la misión. O sea que la salvación es relacional. Dios nos salva de estar separados de Él. Pero Dios nos salva también de una vida separada del otro, o de una vida sin sentido, de una vida sin propósito y de una vida sin esperanza en la eternidad de esa comunión que nosotros vamos a tener. Creo que el sentido relacional nos ayudaría a comprender un poco más qué fue lo que pasó con la desobediencia. ¿Por qué es desobediencia? Porque estamos en contra de lo que Dios había establecido para el mundo que Él había creado. Un mundo basado en amor, en armonía, en justicia, en bondad, y se convirtió en totalmente todo lo contrario. Listo, gracias, profesor. Qué importante es esta visión integral, ¿no? Nos hablaba de una realidad al principio que puede tener muchísimos matices para una posición pastoral de la iglesia ante una situación que tiene implicaciones muy complejas. Nos hablaba de los fenómenos como el cambio climático, sequías, hambruna, enfermedades, como una de las principales razones de la migración. Y si hablamos de migración, es obligatorio remitirnos a las narrativas del Jesús niño, ¿no? Migrando a Egipto junto a su familia, en condiciones seguramente muy similares a las que hoy viven nuestros hermanos en todo el continente, enfrentándose a gobiernos como el que viene con el próximo presidente, ¿no? Tan deshumanizados. Y que nos muestran que en la agenda de la iglesia debe ser un tema de carácter pastoral el entender este tipo de realidades ecológicas que innegablemente inciden en la dignidad y la estabilidad del ser humano. Luego entonces la pregunta sería, ¿cómo crear desde la iglesia los puentes necesarios para